Manuel Espino se integra al equipo de López Obrador. Y vaya que, aunque no es novedad que se haya cambiado de bando, sí considero que habría que revisar la historia de estos personajes. Son personajes que tienen principios, son personajes que tienen alguna ideología o nada más están buscando el hueso. Así que éntrale a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí y aquí nadie me calla. Bueno, pues el tema Manuel Espino es muy espinoso. Yo lo conocí durante la campaña del 2006, fui muy activo periodísticamente hablando en esa campaña del 2006, con una cobertura en ese entonces en una estación de radio muy especializada, inclusive pues se hizo ahí todo un movimiento. Y Manuel Espino estuvo muy pendiente de la elección en ese entonces también para gobernador de Jalisco. Así que pues tuve oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo y de pues constatar todo lo que en ese entonces el PAN, que lideraba con Vicente Fox a nivel nacional, era el presidente. Y en el caso de Jalisco, pues también había un gobernador del PAN, así que el PAN tenía toda la fuerza del mundo en esos momentos. Y Manuel Espino, pues era el personaje principal de todo este asunto por una razón muy simple: él era el líder del PAN. De hecho, la frase, aunque no está acuñada precisamente para él, pero sí toda esta campaña que se hizo de que López Obrador era un enemigo de México. Lo viví intensamente, insisto, periodísticamente hablando, lo constaté en diferentes comentarios, en diferentes formas. Obviamente había gente que estaba muy a favor de que López Obrador era un enemigo de México. Obviamente también había mucha gente que estaba en contra. Y bueno, pues ya a final de cuentas se tuvo una elección muy complicada, muy reñida. Yo sigo insistiendo que hubo un fraude electoral, pero a reserva de que haya habido, de que sí existió un fraude electoral y que siento que todas las fuerzas del entonces Estado mexicano se movieron para que López Obrador no fuera presidente, o por las buenas o por las malas. La verdad es que Manuel Espino, podríamos decir que es el creador del concepto de Felipe Calderón. O sea, quitando que hubo fraude en esas elecciones, pues la verdad es que Calderón subió muchísimo, quizás no por él, sino por lo que representaba. No dejaba de ser el PAN en ese entonces, el partido en el poder. Obviamente muchos priistas apoyaron a final de cuentas a Calderón por el llamado voto útil. O sea, si no va a ganar en ese entonces el candidato del PRI, pues mejor voto por Calderón. Creo que era Madrazo, ¿no? El candidato del PRI. Voy a votar por Calderón para que pues para que no gane López Obrador. Aún así, Madrazo tuvo un buen número de votos, por lo menos más que otros. Bueno, total, el personaje principal de todo eso es Manuel Espino. A mí, en lo personal, lo conozco, insisto, muy periodísticamente hablando, no más allá de eso, pero siempre me pareció como el prototipo de una persona que piensa como el PAN, lo cual no tiene nada de malo. O sea, simplemente que coincidamos en algunos puntos o no coincidamos, pues ese ya es otro cantar. Además, él forma parte o ha formado parte de esta corriente de un grupo de panistas, digamos que ligados a asuntos de religión, de creencias religiosas. Me refiero a unir directamente la religión con asuntos políticos. Bueno, pues total que en su momento llamó la atención que el propio Espino, y estamos hablando de algo relativamente reciente,
pues apoyar a López Obrador. Y ahora López Obrador lo premia dándole la superdelegación, la delegación de Durango. Él siempre quiso ser gobernador de Durango, pero a la mera hora pues no se logró. Estaba escondido, porque ese es el término correcto, como secretario general del municipio de Naucalpan en el Estado de México, y pues ya se hizo todo el asunto. Inclusive Patricia Durán Reveles, que es la presidenta municipal, pues le dio, pues le agradeció pues que ya no esté en Naucalpan, y pues pasó a ser delegado o superdelegado, como se les conoce, para el estado de Durango, lo cual pues en su momento él, que fue el artífice de esta frase de que López Obrador era un peligro, de repente dijo pues ya no es un peligro. Eso es lo que dijo, que llegó a ser dirigente del PAN, reconoció que el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador no es un peligro, frase que impulsó la campaña electoral. Hoy puedo decir que no veo en Andrés Manuel a un hombre peligroso, que llegó a señalar tal como Felipe Calderón y el propio Vicente Fox. Y bueno, pues de alguna manera dejó de ser un contrincante o adversario. Tras señalar que la frase peligro para México permeó mucho en la ciudadanía, Espino consideró que ahora el expresidente Calderón sería el peligro en caso de que su esposa, porque esta nota es antes, ganara las elecciones. Yo nada más aquí quería apuntalar que pues dejó de ser un panista recalcitrante, muy, inclusive podríamos decir que me llamaba mucho la atención, sobre todo en aquel momento, era cómo se podían o eran capaces de armar una campaña de odio, porque eso era lo que hacían, tanto en Jalisco como a nivel nacional. Y hablo de Jalisco porque pues me constaba al hacer estos programas de radio que les decía. Y simplemente habrá quienes señalen que esto forma parte de un espíritu de no revancha, de lo que sea. Este hombre, Manuel Espino, no es cualquier cosa, ¿eh? Y lo digo desde el punto de vista político, no es cualquier cosa, porque prácticamente de la nada y sin ninguna razón de ser, convirtió a Felipe Calderón en un presidente de México. A mí me consta, el primer día de Felipe Calderón en campaña, lo cubrimos en Guadalajara 3 periodistas. Y eso porque yo recibí una invitación especial de una persona que me insistió que por favor, porque yo en ese momento no le veía ni una pinta a Felipe Calderón para ganar las elecciones. Tiempo después, ya con Calderón ya bastante subido en cuestiones de elecciones, ya como candidato, fui a su oficina a entrevistarlo en la Ciudad de México. Y ahí pude constatar, ahora sí que personalmente, el poder atrás, en ese entonces, de Calderón, porque estaba Manuel Espino y otros personajes más. No es cualquier cosa, Manuel Espino, que estuvo escondido durante muchos años, que ahí lo sepultaron políticamente hablando en Naucalpan. Es un personaje que mueve la política y sabe mover la política. Obviamente sabemos que como superdelegado en Durango, pues prácticamente le están poniendo la gubernatura en sus manos. Los superdelegados, la verdad es que han sido pues un misterio sin resolver, porque todavía no sabemos para qué existen.
Pero sí sabemos que estos superdelegados pues vienen siendo como una especie de poder federal en los estados y que son de forma natural los candidatos de Morena o de López Obrador para los gobiernos. Así que pudiéramos anticipar que a Espino, cuando haya elecciones en Durango, va a ser el candidato. Así que, pues ahí está la historia. Muchas veces, pues, o te reúnes con los enemigos o los olvidas. No deja de llamar la atención, aunque no es novedad, pero no deja de llamar la atención. Por lo menos esta historia te la estoy contando porque yo la viví directo. Éntrale a la polémica.